Hola, bendiciones. Mi nombre es Daniel Centeno, director de misiones de Affirming Pentecostal Church International. En este video estudiaremos los 6 versículos bíblicos utilizados tradicionalmente para justificar una teología contra los homosexuales y las lesbianas. Es nuestro deseo exponer estos versículos y analizarlos utilizando las herramientas de hermenéutica bíblica. Para nosotros es muy importante que no sea una imposición, sino una exposición. Lo manejaremos como una teoría, no como un hecho. Revisaremos sistemáticamente, es decir, de forma organizada, cada uno de los textos para que tú llegues a tu propia conclusión. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Se deriva del término griego hermeneuo y significa explicar, traducir, interpretar. Básicamente la hermenéutica viene a ser el arte de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es necesario que a través de esta ciencia, sus métodos, sus reglas y sus principios, revisemos cada uno de los textos escritos en este libro para entonces entender cuál es la interpretación correcta de estos textos, ya que difieren en forma, lenguaje, escritor y condiciones históricas. Básicamente, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, va a ser necesario que expliquemos también el término exégesis. La exégesis no es otra cosa, sino básicamente extraer el contenido que hay en ese texto y nada más. La exégesis va a ayudarnos a entender el contexto histórico, pero especialmente cuando hablemos de contexto histórico, la exégesis nos va a ayudar a entender la ocasión y el propósito. Es decir, que la exégesis debe responder a 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el contexto histórico o literario? ¿Y cuál es el contenido del texto? Debido a malas interpretaciones, se ha realizado lo contrario, la eisegesis, introducirle pensamientos, introducirle interpretaciones, introducirle otros argumentos y otro significado a los textos. Vamos a ver brevemente un buen ejemplo del mal uso de la Biblia. ¡Adentro! ¡Entrad! ¡Tierra! Dios os bendiga a todos. Sí. Tú pon la mano sobre este libro y rezaré por vosotros. Dios os perdona y os ama a todos. ¡Hala, que Dios os perdona!
Este está enfermo, no le des nada. Dale comida solo a los que están sanos. Alóngame. To our kids in schools, these black savages are our equals. They're our brothers and sisters. I tell them they're crazy. We're white people. We're standing up for our white rights. The Klan is the only organization that stands up for the white rights. El Klan es la organización terrorista más antigua de este país. Es responsable de asesinatos, intimidaciones, violencia, violaciones. Ha cometido los delitos de la peor clase. Se recubrió a sí misma con el manto sagrado de la cristiandad y con el venerable tejido de la bandera norteamericana, convirtiéndose en la mayor hermandad de la década de los 20 en Estados Unidos. En cifras oficiales, 12 millones de africanos vinieron a América para ser esclavizados. 25% quedaron muertos. De esos millones, 25% quedaron muertos en la captura y otro 25% fallecieron durante los viajes. Ahora quisiera que escucharas al rabino David Ben Abraham, autor del Código Real. Vamos a escucharlo. La gran pregunta que todo traductor bíblico tiene que hacerse es la siguiente: ¿cuál fue el significado preciso que el autógrafo original dio a este texto? ¿Cuál fue el significado preciso que el autor original, el escritor del libro, dio a ese texto cuando salió por primera vez de sus manos? Es imposible hablar de imparcialidad en una traducción. Cualquiera que diga que una traducción es 100% imparcial no está diciendo la verdad, no es académicamente honesto. ¿Por qué? Porque las palabras no tienen el mismo significado de cultura en cultura. Las palabras varían su significado cuando pasan de una lengua a otra lengua. Entonces no podemos hablar de imparcialidad 100%. Tenemos que buscar el máximo acercamiento posible, pero ese acercamiento nunca en una traducción puede ser absolutamente completo. Consecuentemente, se requieren dos cosas a la hora de hacer una traducción. Primero, un conocimiento vasto de la cultura del escritor original. Su pensamiento, su teología, su perspectiva. Y en segundo lugar, un conocimiento vasto de la cultura en la cual se va a vertir la traducción. Ya estudiamos un poco sobre hermenéutica bíblica, sobre exégesis, sobre eisegesis. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la tradición se mezcla con la interpretación bíblica para formar argumentos que originalmente no existían? Esto puede ser comparado con ladrillos. Los ladrillos, juntándose, van formando paredes. Vamos ahora a ver un ejemplo. Supongamos que ponemos un ladrillo.
Estamos en el análisis de construcción de ideas. Ya vimos la primera idea, que Sodoma fue destruida por el pecado de los homosexuales. Ahora vamos a ver la segunda idea y en base a esto vamos a ir viendo cómo se va construyendo un edificio de ideas. La primera idea, Sodoma fue destruida por pecado de los homosexuales. Segunda, la Biblia dice que las relaciones homosexuales son antinaturales. Vamos a ver la tercera idea. Es así que se forman los conceptos. Uno va soportando a otro hasta que se llega a un grado de comprensión de las cosas más elevado, a veces sin revisar exactamente qué está por debajo de las ideas. Antes de avanzar y comenzar a ver lo que la Biblia dice en cada uno de estos versículos bíblicos, vamos a revisar tres conceptos. Ya en este punto es importante definir algunas cosas. El concepto de homosexualidad, el concepto de homoafectividad y el concepto de homogenitalidad. Son tres cosas muy diferentes. No es lo mismo la homogenitalidad que la homoafectividad. Y una persona homosexual puede pasar toda su vida sin vivir o experimentar ningún tipo de contacto físico, es decir, homogenitalidad.